Teníamos una escuelita móvil, perseverancia. No, realmente es perseverancia. Si soy malo en matemáticas, pues soy un mal estudiante y nos catalogan así. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Luces ni Sombras. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es fundamental en el bienestar de la comunidad, que es la educación. Para ello hemos invitado a una persona que ha decidido emprender en este rubro y nos va a comentar cómo ha sido su inicio, su trayectoria, qué obstáculos ha tenido que superar y qué proyecciones tiene a futuro. Él es el director de la unidad educativa La Casa del Equeco. Les presento a Eric Mazú. ¿Cómo están? Es un placer estar acá y poder interactuar, ¿no?, sobre lo que es el tema educativo. Bueno, quisiera que iniciemos y nos vaya comentando cómo ha sido el inicio de este proyecto, qué le motivó a emprender en el sector educativo y cómo nació la idea de fundar la Casa del Equeco. A ver, es un trabajo que hemos tenido ya son 9 años que vamos trabajando con la idea como tal, como institución en realidad, ¿no? Que vamos ya 9 años. El año que viene pues cumplimos 10 años de trabajo y esto nace como una fundación educativa, ¿no? Nosotros empezamos el 2 de mayo del 2016, arrancamos con un proyecto que era prevención de calle y atención educativa, médica y nutricional para niños trabajadores del Cementerio General de Cochabamba, ¿no? Que era nuestra población específica. Durante todo ese tiempo, bueno, estuvimos un año trabajando y claro, es muy difícil conseguir financiadores, ¿no? Conseguir presupuesto para poder trabajar con diferentes poblaciones. Entonces decidimos, bueno, tuvimos un año después de que fundamos la fundación, ¿no? Que llevaba el nombre de Abriendo Puertas Paz y Bien, ¿no? Abriendo puertas por el hecho de que queríamos acoger a la población meta, y Paz y Bien por un lema franciscano, ¿no? Por un espíritu franciscano con el cual nace la institución, en el afán de la hermandad, ¿no? Entonces, posteriormente, como medio de autosostenibilidad, un año después, nosotros hicimos una alianza estratégica con un teatro que había en Cochabamba, que era el Teatro Hecho a Mano. Entonces, con ellos hacemos una alianza estratégica y vemos cómo se puede fusionar a la institución. Claro. Entonces, quien era director en ese entonces del Teatro Hecho a Mano era muy devoto del Equeco. Entonces, él había prometido al Equeco, pues vuelve a funcionar su teatro, llamar la Casa del Equeco. Entonces, de ahí nace la Casa del Equeco como tal, ¿no? Fuimos trabajando y claro, la visión de, bueno, se abre el Centro Cultural y Pedagógico La Casa del Equeco, que era una ramificación de la fundación, ¿no? Donde trabajábamos principalmente el área del teatro, ¿no? Posteriormente a esto sí fuimos viendo más herramientas, más trabajos para poder, de cierta forma, a través de este centro pedagógico, poder recaudar recursos para poder trabajar con los chicos del cementerio, porque claro, el hecho de ser una fundación que no tiene apoyo extranjero o algún otro tipo de apoyo, debíamos buscar medios de solvencia para la institución, ¿no? La fundación trabajaba netamente para apoyo pedagógico, ¿no? Entonces, como necesitábamos recursos económicos para poder seguir haciendo este trabajo, se decide pues abrir justamente ese centro pedagógico cultural que se llamaba la Casa del Equeco, ¿no? A partir de esto, claro, el centro como tal, el centro pedagógico, empezó a dar clases de baile, clases de teatro, apoyo pedagógico, clases de pintura, específicamente a niños, ¿no? Porque con esos recursos nosotros podíamos, y claro, teníamos alianzas estratégicas con otras instituciones que nos ayudaban a llevar consulta médica al cementerio, nos ayudaban con el banco de alimentos, víveres, ayuda odontológica principalmente y el tema de nutrición. Sí era un requisito para estos niños que sean escolarizados, ¿no? Entonces claro, sí, porque teníamos que fomentar el hecho, ¿no? Estuvimos como que sobreviviendo por mucho tiempo y pues ya dos acontecimientos que realmente han marcado el destino de la institución. Uno fue los acontecimientos del 2019 y donde, claro, tuvimos que hacer una pequeña pausa por todos los conflictos que hubieron. Y después de esto, si bien empezamos nuevamente a trabajar, pero pasa lo de la pandemia y lamentablemente pues tuvimos que cesar todo tipo de actividades, más que todo por
Uno, por la población meta que teníamos en ese entonces, que eran niños, trabajadores del cementerio, y el cementerio como tal, pues que era un lugar donde realmente no podíamos acceder. Ya cuando nos van haciendo la apertura, teníamos una escuelita móvil donde llevábamos, bueno, estaba ahí en el cementerio, que ahora se quedó donada ahí, para que puedan seguir trabajando con los niños. Pero sí fue un quiebre después de la pandemia, porque claro, cambiaron administradores, cambiaron un montón de personal, y como que todas las puertas abiertas que teníamos para trabajar con ellos se fueron cerrando, que se entiende por el tema de bioseguridad y todo eso, ¿no? Entonces fue ahí donde teníamos que tomar un rumbo. Bueno, primero que el centro cultural como tal cierra, ¿no? Porque realmente ya no podíamos dar actividades, ¿no? Pero la fundación estaba también a punto de cerrar, pero se toma la decisión de unir el nombre, ¿no? Es decir, Fundación Abriendo Puertas, Paz y Bien, la Casa de Lequeco, ¿no? Se conocía más como la Casa de Lequeco y claro, se queda con ese nombre. Entonces, a partir de eso es que se decide, bueno, ¿qué rumbo vamos a tomar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos mantenemos como fundación y buscamos otra población? Porque claro, estos niños, al ya no tener el espacio del cementerio por todas las normas de bioseguridad que habían y todas las restricciones, pues van migrando a diferentes lugares y ya era muy difícil poder encontrarlos nuevamente. Como institución teníamos que tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Entonces ahí nace el proyecto, crear una unidad educativa, ¿no? Pero no una unidad educativa tradicional, ¿no? Donde pues pues van de 8 a 12 del mediodía, pasan sus clases y se vuelven a casa, ¿no? Sino trabajar a través de las inteligencias del ser humano, ¿no? Como metodología principal. Si bien la parte de matemáticas, lenguaje, que es lo fundamental para todos, pero no es lo único, ¿no? Podemos ser muy hábiles en la parte numérica, en la parte gramatical, pero también podemos ser muy hábiles en la parte histriónica, ¿no? Es decir, podemos ser pues muy hábiles en el teatro, en el baile, en los deportes, ¿no? Entonces son herramientas que las hemos ido desarrollando. Han sido como 2 años más o menos que hemos ido trabajando el proyecto de la unidad educativa antes de lanzarla, para poder tener esa estructura de colegio que tenemos ahora. Empezamos el 2023 con el primer año de colegio, 2023. Y claro, nuestra población era pues bastante reducida. En todo el colegio eran 18 estudiantes. Y claro, justamente por la metodología que hemos tenido y las referencias de los mismos papás, de los mismos estudiantes, es que hemos ido creciendo, ¿no? Ya el segundo año sí tuvimos un crecimiento mucho más amplio. Y que es nuestro tercer año, hemos aperturado ya secundaria y pues para que vayamos dando continuidad también al trabajo. Y sí hemos ido, bueno, estamos modificando ya algunas cositas que hemos visto que en el proceso se va mejorando. Y también la aceptabilidad, digamos, que puede tener la población hacia el trabajo continuo que se da, ¿no? Más que todas las actividades de la tarde. Exacto, las actividades complementarias, que es algo que realmente marca una diferencia entre esta unidad educativa y otras, y que como papás también valoramos porque, como decías, hay muchas inteligencias más que se pueden desarrollar. Estábamos acostumbrados a medir a nuestros niños por su desarrollo en ciertas materias, pero tal vez limitando esas aptitudes que tienen, que les pueden ayudar a conseguir sus objetivos más adelante en la vida, ¿no? Totalmente. El protagonista como tal tiene que ser el estudiante, ¿no? Y el ir al colegio, y es desde esa visión que nosotros, bueno, que se trabaja dentro de la unidad educativa, es de que el colegio no debe ser un lugar donde no le guste ir al estudiante, ¿no? Debe ser un lugar agradable, donde no sienta un estrés, una sobrecarga, para poder desenvolverse de mejor manera, ¿no? Porque si el estudiante no se siente cómodo en el lugar, claro, no vamos a tener buenos resultados. Exacto. Bueno, qué linda iniciativa empezar como una fundación con una tarea de tanto servicio. Yo creo que se requiere mucha vocación para desarrollar una actividad así, y más, como dices, sin el apoyo económico, ¿no? Sí, totalmente. Realmente
el tema de desde buscar financiamientos, claro, porque qué es lo que sucede? En la etapa como fundación, si bien la parte administrativa, legal, digamos, para funcionar no es muy burocrática, pero el hecho de buscar financiadores hacia afuera, hacia Bolivia, en ese entonces era bastante complejo porque Bolivia fue catalogado como un país en vías de desarrollo y ya no era prioritario para tener este tipo de financiamiento y muchas otras políticas que se tomaron, como que ya había analfabetismo cero y demás. Pero en la realidad, viendo nosotros el trabajo en cancha, como se dice, claro, era totalmente diferente, ¿no? Pero, claro, los financiadores se basan en las estadísticas que se mandan, ¿no? Que se muestran. Entonces, a partir de eso es que se busca, ¿no? O sea, porque claro, la decisión era, bueno, no tenemos financiamiento, ¿qué hacemos? ¿Cesamos o buscamos otras alternativas? Entonces, se decidió buscar otras alternativas para poder hacer ese trabajo, porque claro, era una población como tal que sí necesitaba mucho apoyo. Claro, entiendo. Bueno, entonces la visión de este proyecto ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Totalmente, y va a seguir evolucionando porque, claro, como no podemos estancarnos con una mirada cerrada, ¿no? Con una mirada de caballo cochero, sin mirar a los costados, solamente hacia adelante. Es importante mirar hacia adelante, pero también debemos mirar nuestro entorno para poder adaptar también a las necesidades que se tengan en la población con la cual trabajamos. De acuerdo. Ahora, ¿qué considera esencial para liderar un equipo educativo que tenga un propósito, que esté comprometido con la educación, ¿no? Es complejo, ¿no? Trabajar Claro, con tanta gente. está en el hecho de que, claro, cómo nos educan también, cómo nos han educado. Porque, claro, nos hemos acostumbrado a que si la línea marca por acá, pues tenemos que seguir todos esa línea, ¿no? Exacto. Y creo que el trabajo en educación, si bien debemos seguir esa línea, pero también debemos ver las ramificaciones, ¿no? Ver hacia qué lado también podemos ir desarrollando y potencializando también esto, ¿no? Y creo que el personal que trabaja en educación pues tiene que tener primero mucha vocación, Sí, ¿no? mucha paciencia. Paciencia. Porque también es un trabajo muy, muy bonito, ¿no? Muy gratificante. Pero debe ser adaptativo también. Debemos ir trabajando justamente en esa metodología que estamos tratando de implementar, que es las inteligencias, ¿no? Si el personal se alinea y va desarrollando sus potencialidades, porque claro, una cosa es potencializar, si yo no como profesional no empiezo a potencializar las habilidades que yo tengo, muy difícilmente voy a poder manifestar y transmitir eso a quien quiero enseñar, ¿no? Claro. Entonces, el equipo de trabajo, los docentes, los maestros, tienen que estar alineados a eso, o sea, poder potencializar también estas estrategias, ¿no? Hay cositas que sí, efectivamente, se debe seguir como de manera tradicional, ¿no? Pero dentro de eso se puede potencializar muchas cosas. Me imagino que es difícil también encontrar un equilibrio entre esto que es la parte administrativa y la parte humana, porque hay cosas en las que sí debe haber una regla clara, como dice, ser estrictos, marcar disciplina, pero también lograr esa parte humana. ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio? Yo creo que cuando tanto los estudiantes, ¿no? Y el personal, cuando se sienten a gusto en una institución o en un ambiente, sea el lugar que sea, creo que no es tan difícil tener que estar siempre encima, ¿no? Siempre controlando, siempre viendo, porque claro, si yo me siento cómodo y me siento feliz, digamos, en un lugar, pues voy a tratar siempre de cumplir con las cosas que tengo que desarrollar. En el caso de los maestros, si permitimos que el maestro también se vaya desarrollando y vaya trabajando a partir de sus habilidades, va a ser muy difícil que el maestro no cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Entonces creo que ahí va el equilibrio también, ¿no? O sea, sí hay que ser estricto, digamos, en algunas normas, en algunos puntos que debemos seguir, pero también debemos permitir que el educador como tal, porque al ser educador, pues la imaginación, la creatividad tiene que empezar a fluir, y si permitimos eso, pues también el maestro va a poder desenvolver todas sus habilidades. ¿Qué valores busca usted transmitir al plantel docente para que ellos a su vez transmitan a los estudiantes? Yo creo que va por el hecho de que hay que enseñar también con el ejemplo, ¿no?
durante todo ese tiempo de esos 10 años, a mí me ha tocado también ser maestro, estar en aula Claro. y conocer, ¿no? Porque es difícil no poder, digamos, dar algunas instrucciones o algunas directrices si es que no conozco realmente el entorno, ¿no? Así es. Entonces, creo que a partir de ahí, a partir de la experiencia también, porque es importante esa parte, en diferentes ambientes, ¿no? Desde los niños que teníamos como población meta en la fundación, no es lo mismo enseñarles a ellos que enseñar a una población que ya es más escolarizada, digamos, que viene desde un núcleo familiar más estable. Entonces, creo que a partir de ahí, ¿no? Empezar a trabajar desde la experiencia. Claro, es importante eso porque es difícil, es diferente vivir la situación que decirla en teoría, ¿no? En un mundo en el que la tecnología va avanzando constantemente, ¿cómo se puede adaptar una unidad educativa para también formar a los niños en ese aspecto? Es una delgada línea, ¿no? Donde es muy importante el uso de las tecnologías, pero es también importante que el estudiante como tal pueda desenvolverse, pueda desarrollar su creatividad, su inteligencia, todo, ¿no? Sí es verdad que el uso de la tecnología nos facilita mucho, pero también nos puede embobar mucho, ¿no? Eso, sí. Entonces, ahora más que todo, ¿no? Con el tema de los chats GPTs y demás, las Sí. inteligencias artificiales, que claro, se ponen las directrices y te lo hace todo el trabajo, todo un ensayo, todo lo que necesitas, ¿no? Pero nos acostumbramos a que pues el aparatito nos lo haga y empezamos a fallar en el tema de el desarrollo mental, ¿no? Entonces creo que si bien debemos utilizar todas las herramientas que nos sirva y debemos adaptarlas como nuestras, pero también debemos permitir que el estudiante pues, empiece a desarrollarse, ¿no? O sea, hay que ir de la mano con ambas, ¿no? Hay que Así marcar es. un equilibrio entre ambas. Sí, porque realmente nos acostumbramos de tal forma que, por ejemplo, antes uno sabía de memoria pues teléfonos de familiares, Exacto. cumpleaños, pues operaciones básicas, simples, ya es buscar el celular y realmente dependemos mucho, Sí, ¿no? no, y es más, ahora ni siquiera tenemos que escribir en los mensajes directamente Hablar, pues, y sí. ya, ¿no? Entonces, eh, es importante no tener estas herramientas, ¿no? De la tecnología, pero también hay que enseñarles a los estudiantes a nivel general de que no podemos depender de eso, ¿no? Yo he visto muchas veces de que es más importante llevar el celular porque, y se lo dicen, no, toda mi vida está ahí, ¿no? Sí. Entonces sí, tenemos que usarla como herramienta, pero no tiene que ser nuestra vida, o sea, realmente, ¿no? Entonces, Sí. porque claro, si dependemos de un aparato electrónico, entonces no estamos pudiendo desarrollarnos también como seres íntegros. Sí, a veces pasa que ay, se me olvida el celular al salir, ay, de donde esté tengo que volver, porque digo, necesito para esto y para el otro, y no está bien depender de esa forma, ¿no? Ya nos había adelantado un poquito de la idea fundamental del colegio. Es una idea bastante innovadora el potenciar las diferentes actividades, pero quisiera que nos comente un poquito más cómo funciona esto, qué actividades se desarrollan en el colegio. Sí, a partir de todo este trabajo que se fue viendo, ¿no? Dentro de la creación de la unidad educativa como tal, claro, la primera idea fue solamente el nivel primario, ¿no? Y a partir de eso, pues ver el nivel secundario, que sí, ya lo hemos hecho. Pero esta idea, la verdad es que yo nunca me imaginé pensar y trabajar en una unidad educativa, porque, claro, muchos hemos tenido experiencias no gratas en el colegio, ¿no? Sí. Desde el hecho de cómo nos han enseñado, cómo nos han catalogado, ¿no? Entonces, pero creo que las cosas se fueron dando y la visión también que se tiene de la unidad educativa es no encasillar también a los estudiantes dentro de esos estigmas que se tiene como sociedad, ¿no? Que es lo que decía hace un momento, ¿no? Si bien como papás muchas veces se enfoca en la parte numérica, en que si mi hijo tiene 100, 90, 80, 50, la nota que tenga, pero muchas veces esa nota puede ser subjetiva, ¿no? Del momento. Entonces, que puede demostrar mucho, pero también puede demostrar absolutamente nada. Entonces, dentro de esto, si bien, claro, se debe trabajar en Cosas el que tema, tenemos que saber. pero
creo que la visión como tal está justamente en eso, ¿no? De que las actividades de la tarde, que son las actividades complementarias que tenemos, nos ayuden a que la parte académica en la mañana pues sea, digamos, un tanto más relajada, un poco más llevadera, Ujú. cosa de que el estudiante también no se vaya con una sobrecarga de tarea, porque Eso. claro, Ujú. muchas veces pensamos que, y en muchas unidades educativas se ve esto, donde si damos, mientras más tarea demos, es un sinónimo de buena educación y no es así, ¿no? Exacto. Viendo desde el nivel primario, muchos pueden decir que no, pero la realidad muchas veces es esa de que cuando se le da mucha tarea al estudiante, es el papá, mamá quien termina Sí. haciendo la actividad, ¿no? En secundaria, si yo le doy mucha tarea, claro, papá, mamá ya no se lo va a hacer, pero el Ujú. estudiante se va a quedar hasta las 2, 3 de la mañana haciendo sus actividades y al día siguiente a clases va a ir somnoliento, va a ir durmiendo, entonces no va a asimilar al 100%, ¿no? Entonces, si bien sí se deben mandar actividades complementarias para que puedan culminar las actividades del día, pero deben ser actividades dosificadas, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Entonces, en esto, claro, justamente por eso se ve el tema del deporte, por ejemplo, que ayuda a Ujú. que el estudiante pues esté más relajado, también vaya a desfogar toda esa energía que tiene, Exacto. ¿no? Por ejemplo, tenemos el ajedrez que ayuda mucho a la parte lógica, ¿no? Entonces, si vamos Ujú. a la parte de matemáticas, pues nos va a ayudar mucho ese tipo de razonamiento. Ujú. Tenemos el área artística, el área de teatro, donde mire, por ejemplo, a ver, tenemos un estudiante que ya está en tercero de primaria, que es de los primeros estudiantes que hemos tenido. Eh, claro, en la tarde, como se van mezclando los estudiantes de diferentes grados, él era de los más pequeñitos, estaba en primero de primaria y tenía que pasar clases con una estudiante que estaba en cuarto de primaria, si no me equivoco. Entonces el estudiante los primeros días en la clase de teatro se ocultaba, ¿no? Entraba debajo de las mesas, decía, no, yo soy muy pequeño para estar con ellos, ¿no? Pero si usted lo ve ahora, el estudiante, o sea, durante todo ese proceso, es uno de los niños que tiene mayor capacidad en el tema oral, ¿no? Wow. Entonces, el teatro, ¿por qué lo hemos escogido? Es justamente por eso, porque nos ayuda a que el estudiante como tal pueda desarrollar esa parte oral, ¿no? O sea, es decir, que pierda el miedo al público, ¿no? Exacto. Y pues hemos tenido muy buenos resultados. En el área del baile, por ejemplo, tenemos también esto que nos ayuda igual que el deporte, no va a ir sacando toda esa energía, pero además nos ayuda con el tema del desplazamiento, ¿no? Del desarrollo motriz grueso, ¿no? Entonces, Exacto. todas las actividades que nosotros tenemos en el colegio han sido pensadas justamente para que nos vayan ayudando en la parte académica, que sí es lo fundamental, ¿no? O sea, Ujú. es bonito que pasen las otras actividades, pero la parte fundamental siempre tiene que ser la parte pedagógica, ¿no? Y estas otras actividades, las áreas, el área deportiva y el área artística, nos ayudan como un complemento para que vayan desarrollando de mejor forma en la mañana. Sí, creo que es algo que no hay mucho acá. Por ejemplo, el otro día veía un artículo que decía, acá en Bolivia, si tu hijo tiene malas notas en matemáticas y es muy bueno en arte, le pones profesor particular de matemáticas. Y en otra parte del mundo es al revés. Si tú ves que tu hijo tiene un talento artístico, tienes que fomentar esa área también, ¿no? Exacto, es que así nos han criado, ¿no? Por eso decir, con una visión cerrada donde, claro, como caballos cocheros, solamente miramos adelante, pero no vemos todo nuestro entorno. Sí, en nuestro medio pues es muy difícil que alguien viva, digamos, del área artística, ¿no? Pero, ¿qué pasa si vamos desarrollando más esa parte? ¿No Ujú. es verdad? O sea, si soy malo en matemáticas, pues soy un mal estudiante y nos catalogan así, ¿no? Exacto. Entonces, justamente es por eso que vamos desarrollando esa otra parte. Es lo mismo, ¿no? Como que si tengo un problema físico, pues me voy al médico, pido baja, me dan baja en el trabajo. Pero ¿qué pasa si tengo un problema más emocional, ¿no? Ujú. Entonces voy al psicólogo, es muy difícil que vayamos a un Te dan psicólogo. baja. Y además, sí, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa estructura y justamente por eso el personal también vamos trabajando desde ese lado, ¿no? Además que y yo creo que nada está cerrado, ¿no? Siempre hay la Claro, opción de abrirse puertas, de hacer tal vez convenios internacionales, becas que te permitan expandir más en este mundo artístico. Entonces, creo que es una buena forma de abrirse hacia
hacia el mundo también, ¿no? Claro, lo que buscamos y justamente las actividades de la tarde hacen que, o sea, igual tienen su nota, ¿no? Que tienen que tener, porque claro, estamos buscando justamente eso, que matemáticas sea tan importante como baile, teatro y las demás materias, ¿no? Es decir, no hay una materia o una rama que sea más importante que la otra, o sea, todas, absolutamente todas, tienen que tener la misma importancia. Sí, eso es algo muy interesante. Desde su perspectiva, ¿cómo contribuye la educación a transformar la sociedad? Yo creo que la educación es básica para todo, ¿no? La educación como tal, claro, viene desde el núcleo familiar, ¿no? Ujú. Pero ese complemento, digamos, de formación, claro, tiene que ser en la unidad educativa. ¿Por qué? Porque, claro, ahí nos abre las puertas, ¿no? Para todo, en realidad. Si tengo una muy buena educación, es muy difícil que me vayan a dominar, digamos, en diferentes aspectos, no es muy difícil. Entonces, a partir de la educación es que se me puede abrir las puertas de todo o también se me pueden ir cerrando. Sí, creo que también es algo que tenemos que cambiar y es la perspectiva de invertir en uno mismo, ¿no? En sus Exacto. conocimientos, o si es como que muy mezquino en ese sentido, ¿no? Lo vemos como gasto, cuando en realidad es una inversión. Exacto, cuando teníamos antes de abrir el colegio y trabajamos con la fundación, con el Centro Cultural y Pedagógico, justamente veíamos eso, ¿no? Entonces, y decíamos, ¿no? O sea, ¿cuánto te sale irte a bailar un fin de semana, ¿no? Un X monto. Ujú. Y no dices nada, o sea, Gastas. gastas, ¿no? Pero cuando sacábamos cursos, por ejemplo, en diferentes áreas, porque teníamos cursos de italiano y teatro, Ujú. baile y demás, pero la gente sí realmente regateaba, ¿no? Y decía, claro, es que tengo que ver esto como un gasto y no como una inversión, cuando no debería ser así, ¿no? Entonces, sí, la inversión es una inversión realmente, ¿no? Porque, claro, estoy pagando algo para mi propia formación, ¿no? Y en este caso, para forjar algo para nuestros hijos, o sea, debería ser aún más valorado. Claro que además es la base para nuestra sociedad, ¿no? O sea, es decir, Sí. si yo formo bien a esta base, pues voy a tener un mejor futuro también, ¿no? A nivel general. La unidad educativa como tal está ya surgiendo, está creciendo. ¿Se ha dejado de lado totalmente el aspecto social o se va a ir retomando de alguna forma? Este año ya estamos retomando nuevamente con otras instituciones, ¿no? Porque claro, para poder abrir la unidad educativa tuvimos que hacer un paréntesis en el trabajo social, en el trabajo de la fundación. Y claro, este año ya vamos a empezar nuevamente bueno, ya terminando el año, pero ya estamos trabajando con otra institución para poder empezar nuevamente con el brazo social. Porque claro, la buena educación también tiene que ir de la mano con esto, ¿no? Con el brazo social. Entonces, sí, ya para la siguiente gestión, la fundación como tal nuevamente se va a reactivar y también vamos a tener ciertos tipos de proyectos donde los estudiantes van a poder ir trabajando de acuerdo al grado, ¿no? Entonces, Mm. desde la observación, desde la acción, ¿no? Entonces estos dos pilares. Qué lindo involucrar a los estudiantes en este aspecto social, porque a veces vivimos cerrados en nuestra realidad y no vemos otras cosas, ¿no? O sea, lo damos por hecho que tenemos derecho a, no sé, pues a la educación, a la salud, a una vivienda, y no valoramos que mucha gente no tiene ese No, beneficio. claro, y ver, ¿no? Desde chiquititos, o sea, de que es verdad, ¿no? Claro, cada núcleo familiar, cada familia, claro, va a velar y está bien que lo haga, pero ¿y qué hay de las otras realidades, ¿no? Entonces eso también tienen que observar y conocer, ¿no? Claro, yo creo que eso ayuda a agradecer y a valorar más. ¿Hay alguna historia o experiencia que ha vivido durante ese proceso de la fundación que ha sido impactante emocionalmente para usted? La pandemia como tal, ¿no? Porque claro, la pandemia fue un quiebre para el trabajo con los chicos, con la población meta que nosotros teníamos, porque de cierta forma, antes de la pandemia, los teníamos ahí, ¿no? O sea, era Mm. una población no muy grande, llegaban a los 120 niños jóvenes, pero claro, pasa la pandemia y claro, estos 120 no tenían adicciones, o sea, no estaban en calle, situación de calle, o sea, sí tenían sus familias, sí tenían sus hogares,
unos más estructurados que otros, pero de cierta manera estaban contenidos, ¿no? Claro. Después de la pandemia, una vez que se vuelve a aperturar, y a partir de que hay una nueva administración en el cementerio, entonces sí les cerraron la puerta totalmente a estos niños. Y ahí, cuando se empiezan a disgregar, pues es donde los empezamos a perder y los perdemos realmente en todo sentido, ¿no? Me imagino, porque están expuestos a muchos aspectos de violencia, de Sí, adicciones, me sí, sí. imagino, ¿no? ¿Cuál cree que ha sido la lección más importante de emprender en este sector de educación? Bueno, entre las lecciones, bueno, es que en realidad todo es un proceso de aprendizaje. No pienso que no tenemos la verdad absoluta para nada y todos los días vamos aprendiendo algo, ¿no? Entonces, todas las experiencias que se han vivido desde el momento que se abrió la fundación, el centro pedagógico, la unidad educativa, eh, han sido elementos importantes para que la institución esté en el lugar donde está en este momento. A las personas que están pensando en emprender en este sector tan delicado, ¿qué consejo les podrías dar? Perseverancia, no, realmente es perseverancia, porque claro, uno piensa que cuando uno emprende, invierte, eh, la vida va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero realmente es un poco más complicado desde la burocracia administrativa para poder tener Eso. las licencias de funcionamiento, impuestos, realmente es bien complejo, ¿no? Ujú. Invertir, y esperemos que cambie eso en un futuro, pero invertir en este país en este momento, bueno, y durante todo este tiempo sí es bien complejo, es muy burocrático, ¿no? Porque Ujú. eh, tienes que tener permiso absolutamente para todo, que no está mal, ¿no? O sea, realmente se tiene que seguir unos lineamientos para poder funcionar, porque estamos hablando de niños, adolescentes, Claro. ¿no? Ujú. Pero hay cosas que realmente están por estar, ¿no? Y realmente te complica mucho. Hay que tener mucha perseverancia, mucha paciencia y pues no tener horarios de trabajo. No, eso sí. A veces creemos, y yo siempre escucho, quiero trabajar de forma independiente para no tener un horario. Creo que es peor, ¿no? Porque uno trabaja 20 horas. No, es que realmente no tienes un horario, pero no tienes un horario de salida, ¿sí? ¿No? Sí. Entonces, ni de entrada, porque en realidad trabajas fines de semana, feriados, o sea, absolutamente todo. Y bueno, pues ahí, Ahí está el sacrificio, ¿no? claro. ¿Cómo visualiza ahora el futuro de la unidad educativa y su contribución con la sociedad? Bueno, a partir, bueno, a una vez que ya más o menos está consolidado, bueno, a nivel primario sí ya lo tenemos más consolidado, claro, nos toca trabajar en consolidar también la parte del nivel secundario, ¿no? Estamos trabajando en nuestra propia editorial, que ya es una realidad para la siguiente Ujú. gestión, que es la editorial del colegio. Y bueno, para toda primaria ya tenemos nuestros propios textos. Para secundaria Wow. también, ¿no? Ya esperamos llegar hasta tercero de secundaria por lo menos. Y pues con los proyectos es ir consolidando la unidad educativa como tal, ¿no? Tenemos que hacer que realmente la población conozca la unidad educativa y la vea como un referente de educación. Wow, realmente están innovando, pero a pasos agigantados, ¿no? Bueno, creo que en cuanto a preguntas no tenemos más. Quiero agradecerle compartir todas estas experiencias. Gracias por recordarnos la importancia de servir y de hacer una labor que contribuye de esa forma, ¿no? A las familias y a la sociedad en general. Si hay alguien que esté interesado en visitar el colegio, si nos dejas los datos de contacto, la dirección para que lo puedan ubicar. Claro que sí, estamos ubicados en la Avenida Santa Cruz, esquina Elena Rendón, una cuadrita antes de llegar a la circunvalación, casi frente al ángulo americano, ¿no? Entonces, también pueden buscarnos en nuestras redes sociales, que está como la Casa del Iqueco Cochabamba, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, todas tenemos el mismo nombre. Gracias a quienes nos acompañaron en este episodio. Espero que esta historia les sirva de inspiración para que vean que si tienen un proyecto, este puede contribuir con la sociedad y hacer que tengamos días mejores. Nos vemos en un siguiente episodio.